Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Devani y estoy muy feliz de estar otra vez aquí con este nuevo podcast con mi invitado, Juan Carlos Green. mi esposo, invitado también. Aquí estamos. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Cómo es que el propósito de Dios llega a nosotros y cómo nosotros podemos cumplirlo, cómo nosotros podemos entenderlo y obviamente saber cuál es el propósito en nuestras vidas, cuál es el llamado por el cual Dios nos ha, pues, válgame la redundancia, llamado o traído al mundo. Que yo creo que desde el principio, o sea, desde que Dios nos trajo a este mundo, Dios ya tiene un propósito con nosotros. ¿Qué Sí. opinas tú al respecto? Sí, yo pienso que él tiene un propósito, pero a veces somos nosotros que no queremos aceptarlo, Ok. pero de que lo tiene, lo tiene. Bueno, pues, ¿alguna vez tú has sentido que no estás como que haciendo lo que Dios te ha llamado? O mejor dicho, ¿alguna vez has sentido que estás fracasando con tu vida o que estás como que en pausa? Sí, yo pienso que en estos tiempos, ahora que nosotros ya nos hemos mudado, hemos hecho muchas cosas, yo me he dedicado a la música y todo eso, pero aún a veces dedicándome a lo que yo siento que Dios me ha llamado, quizás porque no he estado haciendo las cosas que debo hacer, me he sentido que estoy estancado, pero a veces uno no sabe como qué no está haciendo o qué debe hacer para continuar su propósito. Ok. Me encanta cuando dices a veces uno no sabe qué debe uno hacer para continuar su propósito, porque yo estaba leyendo una historia que a mí me encantó demasiado y está en Marcos 1. Aquí tengo mi Biblia para que no se, como que no se me olviden dónde está esa Aquí historia. somos bíblicos. Pero bueno, está en Marcos 1, que por cierto, esta es mi Biblia favorita. Es la Biblia de todo mi tiempo. Pero bueno, en esta historia me encanta porque habla mucho acerca del propósito de Jesús y yo siento que no lo dice tal cual, pero uno cuando se da cuenta de eso, yo siento que es como que ahí lo agarré, ¿sabes cómo? Ujú. Y en esta historia, o sea, comienza hablando de que Jesús va a Capernaum, llega con los versículos, iba a decir, con los discípulos. Discípulos. Jesús llega a Capernaum con los discípulos y cuando él llega a este lugar, él está enseñando en una sinagoga con los fariseos, con toda la gente que se reunió ahí. Y dice la Biblia que en un momento una persona se levanta, o sea, un demonio que estaba en esta persona y comienza pues a manifestarse, ¿verdad? Y cuando ve a Jesús le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres conmigo? ¿Tú me quieres expulsar? O sea, ¿quieres terminar conmigo? En pocas palabras, como que le está diciendo, ¿quieres acabar conmigo o qué estás haciendo aquí? Es que quieres terminar conmigo, suena como una relación. Una- Es verdad. Pero quieres acabar conmigo. Y dice que le dijo como que yo sé quién eres tú, eres el santo de Dios. Y para este tiempo, pues no había llegado el momento perfecto de Dios, el Kairos, el tiempo perfecto. ¿Sí Óyela. ves? para que, para que las personas se dieran cuenta que Él era el Hijo de Dios. Y cuando este demonio le dice esto a Jesús, Jesús le dice, cállate y sal de ahí, sal de ese cuerpo. Y pues no dice como que el demonio empezó como que a decir, no me quiero ir, nada. O sea, Jesús se lo dijo así y el demonio salió huyendo, salió corriendo. Incluso dice que se puso como que violento y salió de forma violenta azotando al cuerpo de esta persona y salió. Eso es muy interesante porque a veces hoy en día cuando vemos manifestaciones de los demonios, casi casi que se ¿Cómo te ponen ahí llamas? a hablar con ellos. ¿De dónde tú ¿De vienes? dónde tú vienes? Bueno, ¿De qué país eres? yo no voy a meter con eso porque eso es otra cosa por ahí muy rara. Pero Bueno, bueno, el punto de esto es que cuando todos comienzan a ver que Jesús hizo eso, porque pues nadie estaba haciendo eso que Jesús hacía, ¿verdad? Los fariseos como que pues no se metían
en ese ámbito. Entonces, cuando todos comienzan a ver eso, las personas comienzan a decir, ¿quién es este? Es una nueva enseñanza, pues que es un profeta, y dicen, o sea, es que tiene autoridad. Él enseña y enseña con autoridad, se escucha esa autoridad que tiene. Ujú. Y después de esto, como que Jesús se va de ahí a la casa de la suegra de Pedro y ve que está enferma, luego la sana y comienza como que otra pequeña historia, ¿verdad? Pero llega un momento en el que cuando él se va, toda la gente, cuando llega a la casa de la suegra de Pedro, toda la gente como que dice, ¿dónde está Jesús? O sea, ya se fue de la sinagoga, ¿dónde está? Y todos como que dijeron, está en la casa de Pedro. Y todos fueron corriendo allá a tal punto que dice la Biblia que se estaban congregando ya ahí a la puerta de esa casa. O sea, había una congregación, Ya un pueblo ustedes saben. entero ahí esperando por Jesús. Pobre Jesús. Pobre Jesús. Yo imagino que Jesús como que nada más llegaba a la casa de ella y era como que a comer, no sé, a descansar y de repente toda la gente ahí abordándolo. El más famoso. El más famoso. Toda la gente lo comenzó a abordar y pues le pedían que sanara Y con enfermos. razón, porque, dime, la gente tenía necesidad. Necesidad, claro. Pero, ¿sabes qué? Yo me puse a pensar, o sea, algo que me impacta de esta historia es que a veces, uno, o sea, yo no me imagino a Jesús en esos momentos queriendo, pues, no sé, también era humano. O sea, no Claro. era como que Dios, que no se cansaba, que no tenía hambre, que no, Era o sea, 100% carne. era humano, era carne, tenía necesidades comunes como tú y como yo, una necesidad tan básica como ir al baño un momento. Mira, no te puedo sanar ahora, déjame ir al baño. Déjame ir y luego te sano. Y luego hablamos, pero o sea, ellos lo persiguieron hasta ese lugar y hicieron ahí como que su grupito y empezaron, Señor, sáname, o sea, yo me imagino, no, por favor, aquí un demonio, por favor, aquí mi hijo tiene tal cosa. Por aquí la gripe. No, sí, así como que todos, ¿verdad? Exaltados por recibir un milagro de Jesús. Pero cuando llega esto, o sea, yo me pongo a pensar que ellos lo buscaban no porque Jesús era Jesús, porque ellos aún no sabían quién era Jesús. Sino por lo que él podía hacer. Exactamente, sino por recibir algo a cambio. Y yo me pongo a pensar eso y eso como que, ouch, o sea... ay. Pero bueno, ese también es otro tema. Bueno, El punto aquí es que cuando ellos llegan y todo, pues yo me imagino que Jesús sale, comienza a hablar con ellos. No dice la Biblia hasta qué hora se fue a dormir, imagínate ahí ya todo de noche, pero sí dice, continúa diciendo que a la madrugada antes de que saliera el sol, él se aparta de sus discípulos, se aparta de todos y se va a un lugar solito. Y aquí está la respuesta cuando tú dices, es que a veces uno no sabe como que qué es lo ¿qué uno debe hacer? lo que debe hacer para continuar con ese propósito, porque muchas de las veces uno ya sabe cuál es su llamado, uno ya sabe por qué. Primero Dios, yo sé que Dios nos trajo al mundo con un propósito. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito de vida? ¿Cuál es el llamado que Jesús te está haciendo para servir en su reino? Puede ser, o sea, muchísimas cosas, como por ejemplo Romanos 12 dice, todos tenemos diferentes dones por gracia, el que es el lado del de profecía, que lo haga conforme a su fe, el de servir, pues que sirva con amor, el de dar, que dé con alegría, todo ese tipo de cosas. O sea, en pocas palabras, sea lo que sea que tengas que hacer, que Dios te ha dado la gracia para hacer, hazlo bien. Claro. Y ponte a hacer eso. O sea, si tú tienes el llamado de profetizar, no te pongas a inventar con el de enseñanza, porque... Que Dios me dijo, no. porque Ponte serio. tu llamado es tu llamado. O sea, ese llamado específico que Dios te dio es para lo que tú tienes que trabajar con todo el esmero, con todo el amor, Claro. con todo de ti. Dedicarle tiempo para lo que Dios nos ha llamado, como prepararnos. Exacto, y yo siento que ahí es cuando llegas como que a esa realización que me da mucha gracia, porque últimamente yo he visto muchos podcasts sobre salud mental, sobre todo eso, y se preguntan, o sea, ¿cómo tú llegas a sentirte realizado? ¿Será que ahorita con esta ola del feminismo y todo eso, que si la mujer se queda en casa o sale a trabajar, o sea, la pregunta es, ¿una mujer que se queda en casa realmente se siente realizada? Y yo digo, o sea, si ese es su propósito, esa es la mayor realización de vida que una mujer o que un hombre pueda tener. Claro. El llamado que Dios te hace a tu vida, que tú lo cumplas así full,
esa es como la realización más grande que uno Como puede tocábamos tener. el otro día que estábamos hablando del tema de Catherine Kuhlman, porque cuando tú me estabas comentando que Dios no la llamó a ella para el matrimonio, cuando eso es algo natural Claro. de la vida, donde Sí, las en su mujeres, libro. claro, donde las mujeres, la mayoría quieren casarse, formar un Ay, ya no hogar. digas eso porque ahorita en este mundo que estamos es como que No todas, ¿verdad? Respetamos a las que no quieren. yo no quiero hijos, yo Dios no la me quiero bendiga. casar. Amén. Gracias. Pero hay otras mujeres que su sueño es tener un hogar, una familia, un esposo y todo eso. Y al final, como todo eso se le fue quitado y ella Sí. teniendo su O matrimonio y sea, todo lo que quería, no se sentía sí. plena. No fue que se le fue quitado, sino que, o sea, ella en su libro cuenta que, pues, sí, como tú dices, tenía el deseo de casarse, pero Dios le había llamado al ministerio completamente, a dedicarse a Dios. Y ese deseo que tanto ella anhelaba, pues al final lo hizo porque ella dijo, o sea, este es mi deseo más grande, yo me quiero casar y yo me voy a casar. No creo que esto afecte mi relación con Dios, yo no creo que esto suceda nada. Y al final no pudo tener hijos, al final de todo el hombre con el que se casó, o sea, al final terminaron divorciados y ella dijo, no me sentí completa realizando esto. O sea, me di cuenta que lo que me hacía sentir realizada y lo que me hacía sentir completa era el llamado de Dios a mi vida. Y a veces uno no se da cuenta de eso, porque uno no logra entender el por qué Dios nos está pidiendo eso, por qué Dios nos llamó a hacer lo que nos llamó a hacer. Sí, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O sea, realmente en esos casos. Sí, bueno. Continuando con la historia, cuando él se aparta a orar y cuando te decía que esta era la respuesta está literalmente en que Jesús, antes de que saliera el sol, se iba a orar, se iba un momento a solas, perdón, con su padre. A pesar de que era muy solicitado, o sea, él era buscado, en ese momento estaba siendo buscado por Y toda que la estaba aldea. cansado. Sí, me Porque imagino que tipo, estaba cansado. vamos a poner yo ayer. Yo me acosté tardísimo armando el set y haciendo todas las cosas. Y que mi esposa me dice, vamos a grabar a las 5 de la mañana. Yo estaba cansada. No, y antes de eso vamos a orar y vamos a leer la Biblia. Muérete tú sola. Está difícil, está difícil. Bueno, Claro. ya tú me estás exponiendo mucho aquí, ¿ok? Pero bueno, la cosa es que esa es la respuesta de que Jesús se haya ido a apartar, a orar él solito, a pasar un tiempo con su padre. Y como tú dices, obviamente me imagino que estaba cansado, estaba agotado, o sea, pues Expulsando sí, ¿verdad? demonios, sanando enfermos. Sanando enfermos. Y que sanando hasta la suegra. Oye, hasta la suegra llegó. La suegra no llegó, él llegó a su casa. Bueno, la suegra, yo creo que esa suegra era buena. Sí, ya era buena, ya, relájate. Pero bueno, pues tú me haces salirme de No, claro. El sabor. el sabor. Le hace falta. Pero bueno, el punto es que cuando Jesús se aparta a orar y los discípulos pues comienzan a decir, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde se ha metido? O sea, yo imagino a los discípulos que no ve que todo lo están buscando para que Él muestre su poder, para que Él muestre que Él puede hacer todas esas cosas y todo lo están buscando, necesitamos ir a encontrarlo pues para que venga y haga todos esos milagros que la gente está esperando. Y me encanta porque en esta respuesta que no llego ahí porque siempre me interrumpes. No, mentira. Discúlpame. Mentira. La respuesta a cómo podemos saber cuál es nuestro propósito es preguntándole literalmente al que puso el propósito en nosotros. A veces uno comete el error, y yo me incluyo, o sea, yo hablo de mí, que uno le puede preguntar a todo el mundo qué tengo que hacer en estos momentos. Oye, ¿me puedes dar un consejo? Oye, fíjate que estoy pasando por esto, o sea, no sé qué hacer, ¿qué tú crees que deba de hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Qué es lo que debo de comenzar a hacer con mi vida? ¿O cómo puedo hacer tal cosa? Mas, sin embargo, el único que tiene esa respuesta, que es la respuesta auténtica, real, verdadera para nuestras vidas, no es ni un pastor, ni un ministro, o sea, ni No, un un pastor líder. no. Ay. ¿Estás segura? Ni un líder, ni nuestra propia pareja. O sea, no es ninguna persona, sino Dios. Dios es el que tiene las respuestas para todas esas preguntas. Hay un versículo en la Biblia, ahorita no me acuerdo cuál es,
¿Pues sabes lo que dice? Eso es lo que dice. Pues Eso es lo dale. que dice. Yo se los voy a dejar ahí para que Pónganlo en los comentarios. lo vayan a leer. Pónganlo en los comentarios, ¿ok? Pero bueno, Gracias. este versículo dice que si alguno necesita sabiduría, se la pida a Dios, con fe, confiando en que Dios nos la va a dar. Y yo siento que eso es lo que necesitamos, sabiduría. La sabiduría para saber, literalmente, qué es lo que tenemos que hacer en cada parte de nuestras vidas, en cada situación en la que nos encontramos. Y a veces, o sea, cometemos ese error y que vamos a cualquier otra persona menos al que tiene la respuesta. No, y que también, referente a eso del propósito, siempre el propósito nos va a llevar a Dios o acercarnos a Dios. Yo tengo un amigo que él escribió una canción que dice, una parte del coro, que yo no quiero afanarme tanto en tus cosas que luego te descuide. ¿Entiendes? Y muchas veces pensamos que el propósito es más grande que la persona que nos llamó a ese propósito. Pero ¿Eh? no se puede, o sea, en mi opinión, no puedes cumplir tu propósito si, si, si no estás con el que te dio el propósito. Mm. Porque yo creo que llegas a esa realización completa cuando realmente estás con él. Sí, sí llegas a la realización completa, pero yo pienso que uno se puede confundir en que está cumpliendo su propósito, haciendo quizá el trabajo que él lo llamó, porque al final Jesús hacía todo el día como sanar a las personas, llevar personas al reino, Pero es que ahí pero él está el hacía esa punto. parte. Ahí está el punto. Y es ahí en donde yo quiero llegar. O sea, cuando los discípulos vienen y Para que le tú veas dicen... que te estoy yo te estoy llevando ahí. Y le dicen a Jesús, o sea, ¿dónde te has metido? ¿Qué estás haciendo? No ves que allá la gente te está buscando, vámonos. Tienes que ir a sanar, tienes que ir a demostrar que tú eres el Hijo de Dios, que has sido enviado, que eres Jesús, el enviado de Dios que nos va a salvar. Y cuando le dicen esto a Jesús, o sea, yo estoy poniendo palabras, ¿verdad? Pero pues lean ahí que él le dice exactamente, está en Marcos 1 a partir del 25. Entonces, cuando ellos vienen y le dicen a Jesús, o sea, vamos por allá que te están buscando, me encanta que Jesús les dice, vámonos de aquí. Vámonos a otras aldeas a predicar que para esto he venido. O sea, y esto no era algo malo, o sea, el Pero sanar, él estaba enfocado, el mi sanar, gente. el hacer milagros, el echar fuera demonios, no era algo malo, era algo de Dios, pero no era su propósito. Y me encanta porque Jesús sabía para qué había venido a esta tierra. O sea, él tenía claro y él sabía que esas cosas, aunque no eran algo bueno, lo iban a desenfocar de lo que realmente él había sido llamado a Eso hacer. yo pienso que es como el resultado porque la gente viene al Evangelio. Pero hay gente que viene al Evangelio no por Jesús, sino por las cosas que Él puede dar. ¿Entiendes? Como no está mal las añadiduras, pero si tú vienes a Jesús solamente por lo que Él puede dar, pues estás buscando en el lado equivocado. ¿Entiendes? Tú puedes venir a Él por eso, pero cuando ya tú lo conoces, tú te vas a quedar porque en un momento Él te va a decir que no y te vas a ir si te dice que no. Pero es que yo siento que igual, o sea, Dios te puede dar muchas cosas, o sea, Dios te puede dar abundancia, te puede dar riqueza, te puede dar salud, te puede dar un montón de cosas, pero es que ese no es el propósito. A eso me refiero. Eso no lo es todo. O sea, eso Exacto. es algo, pero no lo es todo. Todo es la vida eterna con Él. Exacto, porque, por ejemplo, de eso estamos hablando, de que Él le dijo, vámonos a otro lugar porque más personas necesitan lo que yo vine a dar. Y lo que yo vine a dar no fue sanidad. Claro, Aunque que si se atraviesa uno por ahí Exacto. y mi padre quiere que yo haga un milagro y yo lo hago, pero ese no es el punto. Lo que Él vino a dar no fue como añadiduras, que es Sí. como la sanidad, la riqueza, la provisión. Él vino a dar salvación. Por eso Él fue a predicar a otros. Claro. Y ahorita que dices eso, quiero leer este versículo antes de que se me olvide y no lo voy a ir nomás a decir porque no me lo sé mucho. Pero está en Juan 12:40 y... Ajá. Juan 12:44. Dice, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo no soy la luz
yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. O sea, Él ha venido a abrirnos los ojos. Ya ustedes saben. A abrirnos los ojos que hay un juicio, sí hay un juicio, pero no fue el que vino a juzgar. Que hay una vida eterna, sí hay una vida eterna. Y Él aquí lo dice, o sea, el que escucha mis palabras y las quiere seguir, vida eterna tendrá. Y el que no, pues al final él sabrá. Pero Él vino a esta tierra a hacérnoslo saber. Entonces él no vino a darnos carro. Él no vino a darnos Él carro. no vino a dar casa. Él no vino a darnos casa. Es más, Él no vino incluso a sanar nuestras enfermedades, que muchas de las veces nosotros decimos, si tú crees en Dios vas a ser sanado. Salvo sí. Salvo sí, claro. La promesa es la salvación, la eternidad, pero no es la sanidad. Exacto. Yo pienso que es como tenerlo claro, como que es como, imagínate un mapa conceptual, ¿verdad? El punto principal sería la salvación. Que eso es lo que tú tienes por gracia. Por gracia, salvación. Ahora, si Dios quiere y le da la gana, diríamos los dominicanos. Si es su propósito. Si Él quiere hacerlo, Él lo va a hacer. Él te puede proveer, porque Él lo ha hecho con nosotros. Él te puede sanar, porque yo he visto personas que se han sanado. Él puede hacer milagros extraordinarios que nosotros no podemos ni imaginar. Ahora, eso es si Él quiere y es su voluntad. Eso. No es que Él tiene que hacerlo. Porque no es una obligación. Nosotros no somos los que mandamos a Dios. ¿Entienden? Eso. Tienen que tener eso claro. Sí, y eso me encanta porque incluso Pablo, o sea, que era el apóstol, ¿cómo se dice? Escogido por Dios. Él en un momento, o sea, le ora a Dios y le ora para que Dios le quite su aguijón, que no sabemos qué era lo que él estaba sufriendo, pero le decía a Dios, quítame esto que estoy sufriendo. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Dios, ¿y no se lo quitó, entonces? Dios no se lo quitó. Y al final del día, Él cumplió su propósito, claro que sí. Él siguió con lo que Dios le mandó a hacer, claro que sí. Él siguió con su llamado. Pero no le quitó eso que le estaba molestando, eso que lo estaba lastimando. Y no es porque Dios no nos ame o porque Dios no nos quiera, es que ese no es el punto. Y a veces yo siento que estamos muy equivocados, pensando en este evangelio que nos dice que vengamos a Cristo y que tu tristeza se va a acabar, tu pobreza, esto y lo otro, que vas a tener tal y tal cosa, que Dios te va a dar. O sea, a veces uno viene a Dios y hasta más pobre se queda. O no digo más pobre se queda, porque es que a veces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es la riqueza. Y realmente la riqueza, pues es la paz que Dios te da, que en ningún lado la puedes encontrar. Y algo que yo he experimentado en mi vida, o sea, en momentos en donde de verdad no es ni siquiera para andar sonriendo, no es ni siquiera para andar feliz ni nada, ni con tranquilidad, Dios me da esa paz que no la puedo encontrar en ningún otro lado. Es que yo siento que hay personas que sí tienen mucho dinero y se ahorcan, ¿entiendes? Que se ahorcan. Se quieren pasar a la otra vida más rápido. Ajá. Por decirlo. Se quieren una manera gentil, ¿verdad? Sí, sí. Porque al final no siento que eso sea lo que te dé plenitud. ¿Entiendes? Plenitud, que tú te sientas como completo en cada área de tu vida. Confiado sobre todo. Como yo siento que esa plenitud de vida solamente la puede dar Dios. No te la puede dar dinero, no te la puede dar relaciones, no te la puede dar lo que sea que tú te imagines. Nada. Y a veces nosotros pensamos que entre más tengamos, más bendecidos somos. Y estamos tan equivocados porque realmente la bendición de Dios es
llegar a ese punto de cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y Jesús, o sea, cuando les dice que Él ha venido para eso, Él se fue, o sea, no, los discípulos, pues no sé qué le dijeron, no dice qué le dijeron, pero me imagino que los discípulos se quedaron así como... Maestro. Pero si es tu oportunidad de enseñar quién eres. Y ¿sabes qué? Me encanta que la fama de Jesús empezaba a extender. Y a veces nosotros, como seres humanos, deseamos muchas cosas. No sé, para Jesús el ser famoso quizá representaba una tentación, porque pues él necesitaba ser reconocido por mucha gente, pues para que vieran que él era Jesús. Mas sin embargo, ese no era su propósito de ser famoso, sino de llevar la palabra de Dios. No era el propósito de Jesús que todos lo quisieran, porque al final casi nadie estuvo con él. El propósito de Jesús no era que él fuera bien recibido por todos. Y a veces nosotros como seres humanos deseamos muchas cosas y está bien tener deseos. O sea, hay una parte en la escritura, en los salmos, que dice que los deseos de nuestro corazón, Dios ha puesto esos deseos en nuestro corazón. Algunos, ¿verdad? Los que no son pecaminosos. No todos. Que conforme, los conozco. Conforme a los deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero hay deseos que realmente Dios ha puesto en nuestro corazón. O sea, cuando tú deseas ver almas que sean salvadas, que reciban la salvación, eso es un deseo que Dios pone en tu corazón. Claro. Y tú comienzas a trabajar para poder ver eso. Ahora, que tú tengas un deseo de hacer algo que realmente la Biblia dice que no está bien, pues obviamente pues no es un deseo que venga de parte de Dios, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta porque tú tienes que pasar por el filtro de la palabra. Exacto, leer las escrituras. Tú sabes, no. Sí, no. Tú sabes. Pero como decía, que nosotros como seres humanos tenemos diferentes tipos de deseos y a veces nosotros pensamos que esos deseos que se pueden ver buenos, pero que en realidad nos desenfocan de lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque a ver, o sea, esto no era como que Jesús estaba siendo llamado a hacer algo malo o estaba siendo tentado por algo de Satanás. No. Esto era que lo estaban buscando para hacer milagros, pero Jesús reconoció que ese no era su llamado, por lo tanto no era su prioridad. Y a veces nosotros nos desenfocamos tanto de lo que realmente es nuestro llamado y empezamos a hacer miles de otras cosas antes de enfocarnos 100% en el llamado que Dios nos ha dado para poner prioridades. Pero ¿cómo te digo? Ahí fue donde estábamos hablando el otro día acerca de las prioridades. Porque, por ejemplo, mi llamado, y sabemos cuál es mi llamado, pero para yo cumplir ese llamado necesito hacer algo previo, si no mi llamado no va a funcionar. Claro. Supongamos que yo quiera, mi llamado sea adorar con la música, ¿verdad? Y ministrar vidas y hacer eso. Como yo por mucho tiempo me he enfocado en aprender música, aprender producción, aprender pues un montón de cosas. Y ha sido a lo que yo le he dedicado más tiempo. Ahora, ¿qué es lo que me falta? ¿O qué es lo que me ha faltado? Como ese tiempo que Jesús sacaba como su primer lugar, que era el tiempo con su Padre. Entonces significa que sí, yo estaba haciendo una parte de mi llamado, pero si no hacía lo más importante, como yo sé que hay personas quizá que no se han dedicado mucho tiempo a la música, pero le dedican más tiempo a Dios, y pues no necesita tener un talento grande para que Dios los use. Es que ahí es donde yo digo, o sea, y ahí va mucho lo que tú dijiste, que la canción de tu amigo, algo así, decía que ¿cómo era que decía? Se me fue. Decía, como no quiero afanarme tanto en tus cosas que luego te descuides. Es que mira, yo siento que el llamado y el propósito es diferente. O sea, por ejemplo, todos somos llamados como hijos de Dios. Como lo dice en Mateo, somos llamados a ir por todo el mundo y predicar su evangelio. Todos somos llamados a eso, a predicar su evangelio, a llevar las buenas nuevas a las personas que no lo conocen, a animar a los que sí lo conocen, pero predicar su evangelio. Todos somos llamados a eso, porque ese llamado está aquí. Ahora, cada quien tiene diferentes regalos, como lo dice Romanos. Por ende, tiene un propósito distinto.
El que tú tengas el regalo de la música, ok, tu propósito es adorar a Dios con ese regalo que te ha dado y ministrar las vidas con ese regalo, pero tu llamado es impartir el evangelio por todas partes a donde ese propósito te lleve. Pero tú no puedes lograr tu llamado, que es el compartir el evangelio, si tú no estás bien con Dios. Si Claro. tú no te metes con Dios en esa intimidad, porque ¿cómo vas a recibir ese poder? Ese poder, o sea, el poder que me refiero es el poder, o sea, literalmente que salga de tu corazón y con poder y con autoridad, porque va a haber muchas personas que te lo van a, que no te lo van a aceptar. ¿De dónde tú vas a sacar las fuerzas para continuar aún cuando tú estás siendo atacado por todos lados y no estás recibiendo lo que te gustaría recibir de las personas? Mira, que es un sí a lo que tú les predicas. Mira, lo que pasa es que, como yo lo pienso, y ya casi estamos concluyendo, ¿ok? Ok. Es que como lo que la gente necesita no es escucharte hablar o predicar. La gente no necesita escucharme a mí cantar, porque en el mundo hay mucha gente que canta. La gente al final tiene sed de Dios. Y tú no puedes dar algo si no lo tienes. Claro. ¿Entiendes? Tú te puedes preparar mucho en tener un buen manejo de la palabra. Tú puedes practicar mucho en tener un buen dominio de tu voz, un buen dominio de tus equipos, de la computadora, de muchísimas cosas, habilidades que tú puedes desarrollar con el tiempo. Ahora, lo que por sí solo, si tú no buscas a Dios, puedes tener es la llenura de Él. ¿Entiendes? Y si tú no estás lleno de Él, pues tú no puedes darle a otros. ¿Entiendes? Entonces, yo pienso que al final eso es lo más importante. Si no... Sí, y pues sí, al final lo que más importa, como lo hemos visto en lo que hemos leído hoy de Marcos, primero, número uno, es ir con aquel que te ha llamado, con aquel que te ha dado un propósito. Desde antes de que tú nacieras, él ya tenía un plan contigo. Ir a esta fuente que es Dios, a preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es mi propósito? O sea, si tú no sabes cuál es tu propósito, al que se lo debes de preguntar es a Dios. No a tu mamá, ¿qué es lo que yo debería de estudiar? A tus amigos, ¿qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? O a tu esposo, o a tus hijos, no sé. Al que tienes que ir es a Dios para poder entender por qué estás aquí y por qué te ha llamado. Una vez que tú sepas cuál es tu propósito, ir todos los días aún así, porque Jesús sabía por qué él había venido a esta tierra. Pero en muchas partes de la Escritura podemos ver que Jesús se iba un tiempo a solas para ir donde el Padre y decirle, Señor, ayúdame a cumplir el propósito, mi llamado por el cual tú me has enviado. Incluso cuando estaba a punto de la crucifixión, él fue donde el Padre y le dijo, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero le dijo, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y al final del día, o sea, cuando nos sentamos, ya sabemos nuestro propósito, ok, ya tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas, ok. Cuando te sientas que no sabes ya ni por dónde empezar, ni qué hacer, cuando no tengas fuerzas para continuar con lo que Dios te ha hecho, vuelve a Él y pregúntale qué es lo que quieres que siga haciendo. Dame la fuerza para hacerlo, ayúdame a hacerlo, porque al final del día no es en nuestras fuerzas, no estamos solos, estamos con Dios. Y una vez que Dios nos dé esa fuerza, realmente decidirte a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Deja las distracciones a un lado. Lo bonito dejar a un lado, porque si Jesús se hubiese puesto a sanar enfermos, eso hubiese sido muy bonito y mucha gente lo hubiese seguido y mucha gente lo hubiera amado, pero Él había venido aquí a predicar, por lo cual muchos se enojaban. Lo bonito era ver los milagros, lo difícil era decir la verdad. Claro. Lo bonito era decir, eres libre en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre de Jesús. Lo bonito era decir, estás sano. Lo bonito era decir, recibe. Pero lo difícil era decir la verdad. Lo bonito era quizá ver los milagros de Jesús en caso de los discípulos. Lo difícil era que tú no tenías nada seguro. No tenías una estabilidad. Exactamente. ¿Entiendes? Que eso es algo que se busca mucho en estos tiempos. Sí, y a veces, y no a veces, o sea, lo bonito no puede ir por encima de lo que es verdad. Y de la verdad que Dios
te ha dado para compartir a las personas. Y luego compartir una frasecita y que esa frase siempre me ha gustado mucho. Y es que como la gente como está tan acostumbrada a la mentira que ya luego la verdad es controversia. ¿Tienes? Como la gente le gusta que le digan como el ministerio es algo ah, color de rosa. ¿Tienes? Y realmente Jesús no nos llamó a estar de esa manera, porque cuando él vino aquí, él no tuvo nada seguro. Bueno, la muerte, claro. Lo Y único. la Y resurrección. la resurrección. Claro, porque hubo muerte, pero también hubo resurrección. Pero luego ellos no sabían dónde iban a poner su cabeza. La palabra que él daba no todo el mundo la aceptaba. ¿Entiendes? Él no vino para él sentirse cómodo. Y muchas veces venimos al Evangelio para sentirnos cómodos Bien, nosotros. para recibir algo a cambio. Exacto. Sí, bueno, concluyendo con esto, si todo se te olvida de lo que acabamos de decir, de lo que acabamos de platicar aquí, Juan Carlos y yo, quiero que lo que realmente se te quede en la cabeza es que no puedes hacer tus deseos por encima de los deseos de Dios de tu vida, sobre tu vida. Incluso no puedes ir por los deseos de otra gente que tenga sobre ti en vez de ir por lo que Dios desea de ti, que es tu propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. Si no sabes cómo, si no sabes cuál es su propósito, si no sabes qué hacer para seguir ese propósito, ya sabes, la respuesta está siempre en Dios. Solamente preguntarle a hay Dios, un camino. en ir a Él y a nadie más. Él es el camino, la verdad Y la vida. ¿Ok? Bueno, pues sin más nada que decir, espero que esto pueda ser de bendición para tu vida y que realmente nos pongamos porque es algo que ha hablado a mi corazón primero antes de yo venir y hablarlo aquí, hablártelo a ti, ha hablado a mi corazón y que nos pongamos realmente a seguir ese propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra para poder ver todos esos frutos y para poder ver todas estas cosas que Dios tiene para nosotros. Bendiciones.